Capítulo 3. Protocolos de red y de comunicación. Vamos a hacer una memoria de cómo nos comunicamos entre personas. Vamos a hacer una analogía de cómo esa comunicación que utilizamos todos los días desde que nacemos hasta los días presentes y posteriores, tienen una cierta analogía, lo decía yo, con los protocolos que aquí se proponen, los protocolos de red y los estándares, y cómo esa analogía nos permite establecer la transferencia de datos en redes que ya dijimos son redes de área local, redes de área extendida, o que en uso específico para la conectividad de redes convergentes. Las reglas de comunicación están dadas desde que nosotros estamos en la primaria o tal vez en secundaria más formalmente, donde los elementos principales de un proceso de comunicación están dados por un emisor. Debe recibir ese mensaje, segundo elemento, el mensaje lo debe recibir un receptor y debe de ser transmitido ese mensaje en un medio común. Algo muy importante en este proceso de comunicación es que el mensaje esté en un tono idéntico entre los emisores y el receptor, y por supuesto lo más relevante es que haya una retroalimentación. Con ese esquema muy personal, muy particular, muy de seres humanos, tenemos el establecimiento de reglas. La primer regla que tenemos siempre es la codificación del mensaje. No es lo mismo que nosotros estemos platicando con nuestros padres, que estemos platicando con el jefe de la empresa o que estemos platicando con nuestros amigos. Inclusive no es lo mismo cuando ya estamos con el novio o con el esposo o con los hijos. Se tiene que codificar un mensaje en la forma adecuada. Si vamos a hablar español, español, si vamos a hablar inglés, inglés, y lo vamos a hacer en un formato que nos podamos entender. Entonces la codificación es esa parte común de cómo vamos a hacernos o darnos a entender entre un emisor y receptor y obtener una retroalimentación. Para el formateo y encapsulamiento, la gramática en un sentido muy ordenado y muy de seres humanos es la que nos permite esa comunicación. El establecer palabras concretas, el establecer las pausas, el hacer que el formato de esos mensajes se presenten, que hagamos una pausa prolongada cada que terminamos una idea, etcétera. Entonces, en ese proceso de formateo y encapsulamiento se transmite el mensaje y, por supuesto, va asociado a un tamaño de mensaje. No podemos estar hablando como tarabillas, que también se puede, pues, pero lo más interesante es que siempre vamos a dar ciertos tamaños y ciertas pausas para poder trabajar esos mensajes, que el receptor entienda lo que estoy diciendo, que yo pueda tener una pausa lógica para seguir transmitiendo el mensaje con un tamaño específico. Cada tiempo, actualmente, en este momento, estoy haciendo pausas forzadas, pausas provocadas por el mismo tipo de mensaje que quiero hacerles llegar. El timing son esos tiempos que nos permiten pensar que el receptor va a estar admitiendo el mensaje en un formato claro y tal y cual yo lo estuve codificando, dando un formato y además dándole un tamaño. Cuando yo transmito todo ese mensaje, debo de pensar que el receptor me va a dar una inclinación de cabeza, me puede hacer una pregunta, me puede interrumpir, me puede retroalimentar con un golpe, con un aplauso, etcétera. Esa opción de mensaje de entrega y de aceptación es lo que hacemos en formato común. Aquí, por supuesto, que esas reglas de todo lo que acabo de decir cambian un poquito, pero se mantienen presentes en el mismo
sentido de ida y vuelta entre emisor, receptor y mensaje. Y para ello pues hay ciertas reglas que nos proponen repasar. En esas reglas es usar, ya lo dije en la introducción, utilizar un lenguaje común, esperar un turno, no podemos hablar al mismo tiempo, esto no es una fiesta, tenemos que utilizar ciertos tiempos, unos de ida, otros de vuelta, establecer ciertas reglas gramaticales para entender que no todos podemos hablar sin son, sin ton ni son y sin sentido. Los protocolos de red utilizan ciertas reglas. Los protocolos de red definen el común denominador de esa comunicación y desde 1984 se aceptó en un formato muy internacional y universal el Internet Protocol. El IP es uno de los protocolos de interredes, su traducción y definición. El IP es el que nos permite enviar y recibir mensajes entendibles, codificados, con cierto tamaño, con cierto tiempo, y a su vez con ciertas reglas que los protocolos, otro tipo de protocolos, puedan entender, como el HTTP, que es el que utilizamos para los navegadores, el TCP, que es el que utilizamos para el transporte de los datos, y el Internet Protocol que ya mencioné. La interacción de todos esos protocolos nos permite establecer ciertas capas que, de acuerdo a donde tengamos el punto de vista, debemos interpretar. Y por ello se propusieron dos grandes modelos que a continuación vamos a platicar. Sin embargo, el establecimiento de esas reglas es pensar y proponer que siempre vamos a trabajar ciertas capas, que en cada capa va a haber un conjunto de protocolos y que esos conjuntos de protocolos hacen que tanto el cliente como el servidor se puedan comunicar.